Hola chicos, en este tutorial vamos a estudiar la siguiente estructura, donde nos piden determinar las deflexiones de ciertas uniones, las fuerzas y los esfuerzos de cada uno de los miembros y las reacciones en los apoyos. Para esto nos dicen que todos los miembros están hechos de acero 10-20, nos dan el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson y el área transversal. Entonces acá podemos observar la estructura y en la parte de abajo podemos observar cuáles son las cargas externas que están siendo aplicadas a esta y en qué dirección se encuentran. Entonces nos vamos a APDL. El tutorial de hoy vamos a trabajarlo solamente con códigos, entonces nos vamos acá a la ventana de comandos. Inicialmente colocamos finish, que lo que hace es cerrar el ambiente de procesamiento que esté abierto. Y para eliminar todos los inputs anteriores y empezar una nueva base de datos, ingresamos el comando /clear start. Listo. Entonces en primer lugar asignamos el nombre a los archivos generados. Para esto el comando es /fieldname, el nombre que vayamos a asignar. Entonces en este caso coloquemos Sercha 3D. Ahora, para entrar o salir de cada uno de los procesadores, que son los que están acá al lado, tenemos que escribir un comando. Si ustedes no escriben el comando e intentan utilizar cualquiera de los comandos que están como incluidos en estos, no les va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un link, me va a aparecer un error porque yo no he ingresado al preprocesador. Entonces, para ingresar al preprocesador, el comando es prep7. Y ahora sí, para crear el link, el comando es et, acá en azul arriba pueden observar cuáles son los parámetros que les pide el comando. Y type se refiere al el número que vamos a asociar con el elemento creado, coloquemos 1. Y name se refiere al nombre del elemento que vamos a crear. En este caso vamos a crear link 180. Para definir el área transversal de los links necesitamos dos comandos. El primero es sectype, que lo que hace es asociar la información de la sección a un número. Entonces en secid al número que vamos a asociar ponemos 1. Tipo de elemento coloquemos link. Subtipo en este caso no aplica, pero por ejemplo si ustedes en vez de trabajar con links están trabajando con vigas, acá en subtipo podrían colocarse una viga en I, una viga en T, una viga en L, etc. Entonces en este caso lo dejamos en blanco. Y en name podemos colocar un nombre a la sección, puede ser con números o con letras, pero pues para términos de este problema vamos a colocar uno también. Ahora para asignar el valor del área transversal colocamos secdata, el valor y el problema que nos dice que es 5 por 10 a la menos 3. Y listo, ahí está asignada el área transversal. Para asignar el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, el comando que se utiliza es mp, el cual define una propiedad lineal del material como una constante o como una función de la temperatura. Entonces lab se refiere a la etiqueta de la propiedad, el módulo de elasticidad es EX, mat es el número de referencia que va a ser asociado con los elementos, en este caso 1, y C0 es el valor que vamos a darle a la propiedad. El problema nos dice que es 200 gigapascales. Hacemos lo mismo para el módulo de Poisson. Entonces, MP, la etiqueta del módulo de Poisson es NUXY, mat es 1 también y CO es 0.29. El siguiente paso es la creación de los nodos. El comando para esto es n, donde node es el número que le vamos a asignar a cada nodo, x, y, z son las coordenadas en las cuales se encuentra. Entonces el primer nodo, por ejemplo, está en 0, 0, 0, el segundo nodo está en 3, 0, 0, el tercer nodo está en 0, 3, 0, y así sucesivamente para todos los nodos. Listo, entonces acá tenemos creados todos los nodos, pero pues como pueden observar no se entiende muy bien dónde se encuentran.
Para irnos a la vista isométrica, utilizamos el comando view. En window number colocamos all y XV, YV y ZV son las coordenadas del punto desde el cual vamos a observar el objeto. En este caso colocamos 1, 1, 1. Y con esto ya podemos observar la vista isométrica. Ahora, para crear los elementos, el comando que utilizamos E y los parámetros que tenemos que colocar es simplemente de qué nodo a qué nodo se encuentra el elemento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a unir los nodos 6 y 7 mediante un elemento, lo que hago es colocar E, 6, 7 y acá nos va a aparecer. Entonces tenemos que realizar esto para todos los elementos que tenemos que colocar en el problema. Y listo. Entonces con esto tenemos ya creado pues toda la cercha. Para colocar las restricciones de desplazamiento, el comando utilizado es D. Node se refiere al nodo en el cual se encuentra la restricción y lab es la etiqueta de los grados de libertad sobre el cual está restringido. Entonces, por ejemplo, los nodos 1, 6, 8 y 3 tienen restricción en todos los grados de libertad. Entonces colocamos D1, all, D6, all, D8, all y D3, all. Y acá nos aparecen estas restricciones. Luego, para colocar las fuerzas externas, el comando es F, el nodo en el cual se encuentra la fuerza, la etiqueta de la fuerza y el valor de la fuerza. Entonces, por ejemplo, en 4 y 9 tenemos una fuerza Fy de menos 800, entonces F, 4, Fy, menos 800, acá nos crea la fuerza, F, 9, Fy, menos 800. Y hacemos lo mismo para el nodo 5 y para el nodo 10, en este caso la fuerza Fy es de menos 400. Y tenemos que en estos nodos también existe una fuerza Fz de 300. Con esto entonces terminamos el planteamiento del problema. Para la solución tenemos que entrar al procesador de solución. El comando para esto es /solu y para resolver el problema solamente colocamos solve. Y acá nos dice que la solución está completada. Para ingresar al postprocesador gráfico, que es General Post Proc, el comando es post1. Y para mostrar la estructura desplazada, el comando es pldisp. Count es un número donde se tiene que 0 muestra la estructura solamente muestra la estructura desplazada y 1 sobrepone la estructura deformada con la no deformada. Entonces coloquemos 1 y acá nos va a aparecer pues ya la solución a este problema. Ahora, para encontrar la fuerza y los esfuerzos tenemos que definirlos en una tabla como hicimos para el tutorial anterior. Ahora con comandos es itable lab es la etiqueta que nosotros leemos, en este caso coloquemos fuerza
y se tiene que el ítem y el component dependen de lo que queramos como hallar. Entonces ustedes tienen que buscar en la ayuda de ANSYS el elemento con el cual están trabajando, en este caso es link 180, y ahí van a encontrar una tabla de los inputs del comando itable donde les va a aparecer que la fuerza es SIMISC, ese es el ítem y el component es 1. Y el esfuerzo es LS1. Y listo. Ahora para ver la tabla simplemente ingresan el comando pretap, les va a aparecer acá fuerza y esfuerzo que acabamos de crear de cada uno de los elementos. Y finalmente, para ver las reacciones de los nodos, el comando es prr sol y acá podemos observar las reacciones. Y listo, con eso terminamos el tutorial. Entonces cierran ANSYS, colocan guardar todo, ok.